Lo que mi padre me susurró en su lecho de muerte sobre mi hermana perfecta destruyó la imagen que toda mi familia, toda la comunidad, incluso yo misma, habíamos creído durante 25 años. Cuando me entregó el sobre amarillo, con documentos que había guardado en secreto por décadas, cuando vi las pruebas de lo que mi hermana había hecho, entendí por qué él nunca pudo amarme como la amaba a ella. No era porque yo no fuera suficiente, era porque él estaba protegiendo el secreto más oscuro de nuestra familia, y lo que descubrí después de su muerte cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Beatriz. Tengo 62 años, y durante toda mi vida viví a la sombra de mi hermana mayor, Gabriela. Ella siempre fue la perfecta, la hermosa, la inteligente, la exitosa. Yo fui la otra hija, la que nunca fue suficientemente buena, la que siempre decepcionaba a mis padres sin importar cuánto me esforzara. Gabriela tiene 67 años, y desde que tengo memoria, ella ha sido el orgullo de la familia Domínguez. Cuando éramos niñas en Puebla, ella sacaba las mejores calificaciones mientras yo luchaba por aprobar matemáticas. Ella era popular y tenía docenas de amigas mientras yo era tímida y retraída. Ella se casó con un empresario exitoso a los 25 años, mientras yo me casé con un maestro de secundaria a los 30. Mis padres nunca perdieron oportunidad de compararme con Gabriela. En cada cena familiar, en cada reunión, escuchaba las mismas palabras. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Mi madre decía, Gabriela ya tiene su propia casa. ¿Cuándo van tú y Ricardo a dejar de rentar? Mi padre preguntaba, Gabriela donó 50,000 pesos a la iglesia este mes. ¿Ustedes cuánto van a dar? Hace 10 años, Gabriela fundó la Fundación Manos de Ángel, una organización benéfica que supuestamente ayudaba a niños con cáncer. La fundación creció rápidamente y Gabriela se convirtió en una celebridad local. Salía en los periódicos, en la televisión, en eventos sociales. Todo el mundo la amaba. Todo el mundo hablaba de su generosidad, su bondad, su dedicación a los más necesitados. Mientras tanto, yo trabajaba como secretaria en una oficina de contadores, ganando apenas lo suficiente para ayudar a mi esposo con los gastos de la casa. No teníamos hijos porque descubrimos que yo no podía tener bebés. Esto fue otra decepción para mis padres. Gabriela les dio 3 nietos hermosos, mientras yo no pude darles ninguno. Durante 25 años viví con este dolor, con esta sensación constante de no ser suficiente, de ser la hija equivocada, la hermana defectuosa. Acepté mi lugar en la familia como la que siempre estaría en segundo lugar. Hasta que hace 3 meses, todo cambió. Mi padre, don Ernesto Domínguez, sufrió un infarto masivo. Tenía 89 años, y los doctores dijeron que no había mucho que hacer. Su corazón estaba demasiado débil, y sus riñones estaban fallando. Le dieron tal vez una semana de vida. Gabriela, por supuesto, organizó todo. Ella decidió en qué hospital estaría nuestro padre, qué doctores lo atenderían, quién podría visitarlo y cuándo. Yo tuve que pedirle permiso a mi propia hermana para ver a mi padre moribundo. Ella me daba 30 minutos al día, siempre supervisados porque, según Gabriela, yo alteraba a nuestro padre. Pero 4 días antes de que mi padre muriera, sucedió algo inesperado. Era tarde en la noche, pasadas las 10. Gabriela se había ido a su casa y solo estaba la enfermera nocturna. Yo había ido al hospital sin avisar porque no podía dormir. Sentía que necesitaba ver a mi padre. Cuando entré a la habitación, mi padre estaba despierto. Me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Extendió su mano débil hacia mí y susurró con voz quebrada. Beatriz, mi niña, perdóname, perdóname por todo. Me acerqué a su cama. Tomé su mano y le dije que no había nada que perdonar, que yo entendía que Gabriela siempre había sido su favorita. Pero mi padre negó con la cabeza violentamente, con más fuerza de la que pensé que tenía. No, dijo con voz urgente, no entiendes nada. Necesito decirte la verdad antes de morir. Necesito que sepas por qué hice lo que hice, por qué te traté como te traté. Mi padre me pidió que cerrara la puerta. Le dije a la enfermera que necesitaba un momento a solas con él. Cuando estuvimos solos,
Mi padre comenzó a hablar, y lo que me dijo hizo que mi mundo se derrumbara. Tu hermana Gabriela no es la santa que todos creen que es. Comenzó mi padre, su voz temblando. Hace 25 años, cuando tu abuelo murió, él dejó una herencia de 5 millones de pesos. Iba a ser dividida entre toda la familia. 2 millones para mí, 2 millones para tu tío Rodrigo, y 1 millón para la iglesia de San Francisco, donde tu abuelo fue devoto toda su vida. Yo conocía esta historia. Sabía que mi abuelo había sido generoso con la iglesia en su testamento. Lo que no sabía era lo que venía después. Gabriela y su esposo estaban en problemas financieros graves en ese tiempo, continuó mi padre. Su esposo había hecho malas inversiones y estaban a punto de perder todo. Gabriela vino a mí llorando, suplicando ayuda. Le dije que no podía darle tanto dinero, que la herencia era sagrada, que tu abuelo había especificado exactamente cómo debía distribuirse. Mi padre hizo una pausa para tomar aire, el esfuerzo de hablar claramente agotándolo. Entonces Gabriela hizo algo imperdonable. Ella tenía acceso a los documentos legales porque yo le había pedido que me ayudara con el papeleo. Tú sabes que yo nunca fui bueno con esas cosas. Ella falsificó documentos, cambió números en las cuentas bancarias y robó 2 millones de pesos de la herencia. Sentí que no podía respirar. ¿Mi hermana perfecta había robado la herencia de la familia? ¿Cómo? Pregunté con voz temblorosa. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Mi padre cerró los ojos, lágrimas escapando de debajo de sus párpados. Yo me di cuenta. 3 meses después, cuando finalmente revisé las cuentas con cuidado, vi que faltaban 2 millones. Confronté a Gabriela y ella confesó. Pero me amenazó, Beatriz. Me dijo que si yo la exponía, ella diría que yo había robado el dinero, que falsificaría documentos que me incriminarían a mí. Su esposo tenía amigos poderosos, abogados, gente que podría hacer que pareciera que yo era el ladrón. Pero papá, dije, mi voz elevándose, ¿por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué la protegiste? Porque soy un cobarde, susurró mi padre. Porque tenía miedo del escándalo, de lo que la gente diría, de destruir el nombre de la familia Domínguez. Tu abuelo acababa de morir, tu madre estaba devastada, no podía agregar más dolor, así que hice un trato con Gabriela. Ella devolvería el dinero poco a poco y yo guardaría el secreto. ¿Cómo podía ser posible todo esto? ¿Y dónde encajaba yo en esta historia? ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar nuestros suscriptores. ¿Puedo contar con tu ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Tu presencia es muy importante y tu apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi padre continuó con su confesión, cada palabra como un cuchillo en mi corazón. Gabriela nunca devolvió el dinero. En lugar de eso, 5 años después, ella creó la Fundación Manos de Ángel. ¿Y sabes de dónde salió el dinero inicial para fundar esa fundación? ¿Del dinero que robó de tu abuelo? Ella lavó el dinero robado a través de la fundación benéfica. Pero papá, interrumpí. La fundación ayuda a niños enfermos. He visto los reportes, las fotos, los eventos. Mi padre negó con la cabeza tristemente. Todo es fachada, Beatriz. Gabriela desvía la mayor parte de las donaciones que recibe. Tal vez un 20% realmente va a ayudar niños. El resto va a cuentas bancarias personales, a su estilo de vida lujoso, a mantener su imagen de benefactora perfecta. Yo lo sé porque durante años traté de rastrear el dinero, esperando que ella eventualmente hiciera lo correcto. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras procesaba esta información devastadora. ¿Y por qué me trataste a mí tan mal entonces? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Mi padre apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Porque eres buena, Beatriz. Porque eres honesta e íntegra. Cada vez que te veía me recordabas mis propios fracasos morales. Te protegí manteniéndote alejada de Gabriela, alejada de sus secretos. Si te hubiera acercado más a mí, si te hubiera amado abiertamente como merecías, Gabriela habría tenido miedo de que yo te contara la verdad.
Así que fingí preferirla a ella. Fingí que tú no eras suficientemente buena. Todo para protegerte de convertirte en parte de sus mentiras. Papá, no, sollocé. No tenías que sacrificarme así. No tenías que hacerme sentir que no valía nada durante toda mi vida. Lo sé, susurró él. Y me arrepiento cada día. Pero ahora puedo darte algo. Debajo de mi colchón hay un sobre amarillo. Adentro están todos los documentos que he recopilado durante 25 años. Copias de las cuentas bancarias originales, mostrando el robo, documentos de la fundación que prueban el desvío de fondos, grabaciones de conversaciones con Gabriela donde ella admite todo. Ve con el licenciado Torres, él es honesto y te ayudará. Expone a tu hermana, Beatriz. No dejes que continúe engañando a la gente. Hazlo por tu abuelo, hazlo por todas las familias que creen que están donando a una causa noble. Mi padre cerró los ojos, exhausto. Y Beatriz, perdóname. Perdóname por ser tan débil. Por favor, sé más fuerte que yo. Encontré el sobre amarillo exactamente donde mi padre dijo que estaría. Adentro había carpetas gruesas llenas de documentos, estados de cuenta bancarios, grabaciones en viejos cassettes, fotos de reuniones entre Gabriela y personas que yo no conocía. Era un archivo completo de 25 años de evidencia contra mi hermana. Mi padre murió 3 días después. Gabriela, por supuesto, organizó un funeral elaborado. Contrató mariachis, decoró la iglesia con flores caras, invitó a medio Puebla. Durante el funeral, ella habló sobre qué buen padre había sido don Ernesto, cómo él siempre apoyó su trabajo caritativo, cómo estaría orgulloso de todo lo que ella había logrado con la fundación. Yo estaba sentada en la primera fila, apretando el sobre amarillo en mi regazo, escuchando las mentiras de mi hermana y sintiendo una rabia que nunca antes había experimentado. Cuando Gabriela terminó su discurso, todos aplaudieron. Me miraron esperando que yo también hablara, pero no pude. Si abría mi boca, temía que gritaría todas las verdades que acababa de descubrir. Después del funeral, fui directamente a ver al licenciado Torres. Él había sido abogado de mi padre durante 40 años, y cuando le mostré el contenido del sobre amarillo, su rostro palideció. Doña Beatriz, me dijo después de revisar todo, esto es explosivo. Si presentamos esto, su hermana podría ir a la cárcel por fraude, malversación de fondos y robo. La fundación sería cerrada inmediatamente, y habría una investigación completa. Pero necesito advertirle. Su hermana peleará con todo lo que tiene. Ella tiene dinero, conexiones, reputación. Esta batalla será brutal. Le dije al licenciado Torres que no me importaba, que había vivido toda mi vida siendo la hermana inferior, y ya era tiempo de que la verdad saliera a la luz. Presentamos una demanda civil contra Gabriela y contra la Fundación Manos de Ángel. Pedimos una auditoría completa de las finanzas de la fundación desde su creación. También presentamos una denuncia criminal por el robo de la herencia original. La reacción de Gabriela fue exactamente lo que mi padre había predicho. Ella contrató a los abogados más caros de Puebla. Su estrategia fue pintarme como una hermana envidiosa y resentida que nunca pudo aceptar el éxito de Gabriela. Ella presentó testimonios de docenas de personas que hablaron de mi supuesta amargura, de cómo siempre había sido celosa de ella, de cómo ahora quería destruir su trabajo benéfico por pura maldad. La prensa local se puso del lado de Gabriela. Después de todo, ella era la amada benefactora que había ayudado a cientos de familias. Yo era solo una secretaria amargada, sin hijos, sin logros, sin nada importante en mi vida. ¿Quién iba a creerme? Hubo artículos en los periódicos con titulares como «Germana envidiosa ataca a fundadora de caridad» y «Familia dividida por celos y avaricia». Mi foto apareció junto a artículos que me pintaban como un monstruo. La gente me reconocía en la calle y me gritaban cosas horribles. Mi esposo Ricardo perdió su trabajo en la secundaria porque los padres de familia no querían que sus hijos fueran enseñados por el esposo de esa mujer terrible que ataca a los ángeles de la caridad. Tuvimos que mudarnos a un departamento más pequeño porque no podíamos pagar la renta. Yo también perdí mi trabajo. Mi jefe me dijo que mi situación estaba afectando negativamente a la oficina, que sería mejor si renunciaba.
Gasté todos mis ahorros en honorarios legales. Hubo semanas donde comíamos solo frijoles y tortillas, porque era lo único que podíamos costear. Si te está gustando esta historia, por favor asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho tu apoyo. ¿Puedo contar contigo? Tu like y tu comentario significan mucho para nosotros. Mis propios primos me dieron la espalda. Mi madre, que todavía estaba viva aunque ya muy anciana, me dijo que la estaba matando de la vergüenza, que cómo me atrevía a atacar a mi hermana, que solo hacía el bien en el mundo. Nadie me creía. Nadie quería ver la evidencia. La imagen de Gabriela era demasiado perfecta, demasiado pulida, demasiado convincente. Hubo noches donde le rogué a Ricardo que dejáramos todo, que nos mudáramos a otra ciudad, que comenzáramos de nuevo. Pero él, mi esposo fiel, me tomaba de las manos y me decía: «Tu padre te confió esta misión. No podemos abandonarla ahora. La verdad eventualmente saldrá a la luz». El caso se extendió durante 18 meses. 18 meses de infierno donde cada día traía nueva humillación, nuevo dolor, nueva desesperación. El licenciado Torres trabajaba incansablemente, pero los abogados de Gabriela bloqueaban cada intento de obtener los registros financieros completos de la fundación. Llegué a mi punto más bajo en el mes 15. Estaba sentada en nuestro pequeño departamento, rodeada de facturas que no podía pagar, sintiendo el peso de todo el odio que la gente sentía hacia mí. Pensé seriamente en rendirme, en llamar al licenciado Torres y decirle que retirara la demanda. Pero esa misma noche recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer que se identificó como Silvia Moreno. Ella había sido la contadora principal de la Fundación Manos de Ángel durante 5 años. Había renunciado 6 meses atrás, porque su conciencia no podía soportar más lo que estaba viendo. Silvia me dijo: «Doña Beatriz, yo sé que usted está diciendo la verdad. Yo tengo copias de todo. Facturas falsas, transferencias a cuentas personales de Gabriela, registros de donaciones que nunca llegaron a los niños enfermos. Gabriela me amenazó cuando renuncié. Me dijo que destruiría mi carrera si alguna vez hablaba. Pero he estado siguiendo su caso y veo lo que le están haciendo. No puedo quedarme callada más». Silvia se convirtió en nuestra testigo estrella. Ella entregó cajas llenas de documentos que probaban todo: el desvío sistemático de fondos, las donaciones falsas, las cuentas bancarias secretas. Con esta nueva evidencia, el licenciado Torres solicitó una auditoría forense completa de la fundación. El gobierno del Estado, finalmente presionado por la evidencia abrumadora, ordenó la auditoría. Tomó 3 meses. Pero cuando los resultados salieron, fueron devastadores para Gabriela. La fundación había recibido más de 15 millones de pesos en donaciones durante sus 10 años de existencia. De esos 15 millones, solo 2.5 millones realmente se usaron para ayudar a niños con cáncer. Los otros 12.5 millones fueron desviados a cuentas personales de Gabriela y su esposo, usados para comprar propiedades, autos de lujo, viajes, joyas. Cuando el reporte de auditoría se hizo público, la reacción fue inmediata y masiva. Los mismos periódicos que me habían atacado ahora tenían titulares como «Fundadora de Caridad es fraude masivo» y «Ángel caído, la doble vida de Gabriela Domínguez». La Fiscalía Estatal presentó cargos criminales contra Gabriela por fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. Su esposo también fue acusado. Las propiedades que habían comprado con dinero robado fueron embargadas. La fundación fue cerrada permanentemente. El día de la audiencia principal, el juzgado estaba lleno de familias que habían donado a la fundación pensando que ayudaban a niños enfermos. Había padres de niños con cáncer que habían aplicado para ayuda de la fundación y fueron rechazados mientras Gabriela usaba ese dinero para comprarse un Mercedes nuevo. Vi a Gabriela ese día en la corte y casi no la reconocí. Su cabello perfectamente peinado ahora estaba descuidado. Su maquillaje impecable había desaparecido, mostrando arrugas profundas y ojeras. Su traje de diseñador fue reemplazado por ropa simple y barata. La mujer que siempre había sido la perfección personificada ahora lucía exactamente como lo que era, una criminal asustada.
Cuando el juez leyó la sentencia, todo el juzgado quedó en silencio. Gabriela fue sentenciada a 12 años de prisión por fraude y malversación. Su esposo recibió 8 años. Fueron ordenados a devolver todo el dinero que pudiera ser recuperado de la venta de sus propiedades. El dinero sería dividido entre las familias que habían donado a la fundación y verdaderas organizaciones benéficas que ayudaban a niños con cáncer. Salí del juzgado ese día y por primera vez en 18 meses sentí que podía respirar profundamente. La verdad había prevalecido. Mi padre había tenido razón en confiarme esta misión. Los meses siguientes fueron de lenta recuperación. Ricardo encontró trabajo en una secundaria en Cholula, un pueblo cerca de Puebla. Nos mudamos allí para comenzar de nuevo, lejos de las miradas y los susurros de la gente que nos conocía. Las mismas personas que me habían atacado ahora querían disculparse. Los primos que me dieron la espalda ahora llamaban diciendo que siempre supieron que yo tenía razón. Los amigos de la familia que me evitaron ahora querían invitarme a comer, pero yo no tenía interés en esas relaciones falsas. Había aprendido quiénes eran mis verdaderos aliados durante la batalla. Mi madre, ya muy anciana y enferma, finalmente vino a verme. Entre lágrimas me pidió perdón por no haberme creído, por haber elegido a Gabriela sobre mí una vez más. Le dije que la perdonaba, pero que nuestra relación nunca sería la misma. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Del dinero recuperado de la venta de las propiedades de Gabriela, me correspondió una parte como heredera legítima de la herencia original que ella había robado. No era mucho después de que los abogados, el gobierno y las víctimas tomaron sus partes, pero era algo. Usé ese dinero para comprar una casita pequeña en Cholula, un lugar que finalmente podía llamar mío. Han pasado 2 años desde la sentencia de Gabriela. Ella está en la cárcel de mujeres de Puebla cumpliendo su condena. Su esposo está en otra prisión. Sus hijos adultos la repudiaron, avergonzados de lo que sus padres hicieron. Los nietos que alguna vez fueron el orgullo de mis padres, ahora llevan la vergüenza del apellido Domínguez. A veces pienso en visitar a Gabriela en prisión. Me pregunto si alguna vez sintió remordimiento, si alguna vez entendió el daño que causó no solo a las familias que confiaron en su fundación, sino a nuestra propia familia. Pero hasta ahora no he encontrado el valor o el deseo de enfrentarla nuevamente. Mi madre murió el año pasado. En su lecho de muerte, me dijo que su mayor arrepentimiento fue no haber visto quiénes realmente eran sus hijas, que pasó su vida adorando a la hija equivocada, mientras ignoraba a la que realmente tenía un corazón puro. Yo vivo ahora una vida simple en Cholula. Ricardo y yo tenemos una rutina tranquila. Él enseña en la secundaria, yo trabajo medio tiempo en una biblioteca local. No tenemos mucho dinero, pero tenemos paz. Y después de todo lo que viví, paz es el regalo más precioso. He aprendido que la perfección es a menudo una máscara para esconder la corrupción más profunda, que las personas que más hablan de su bondad frecuentemente son las que tienen más que ocultar, que la verdad, aunque tarde años en salir a la luz, eventualmente prevalece. También aprendí algo sobre mí misma. Durante 62 años creí que era inferior, que no era suficientemente buena, que había algo fundamentalmente defectuoso en mí. Pero ahora entiendo que mi supuesta inferioridad fue realmente integridad. No era que yo no pudiera ser como Gabriela, era que yo nunca querría ser como ella. Dios tiene sus tiempos y sus formas de hacer justicia. Durante los 18 meses más oscuros de esa batalla legal, cuando parecía que la mentira triunfaría sobre la verdad, mi fe fue lo único que me sostuvo. Rezaba el rosario todas las noches, pidiéndole a la Virgen que me diera fuerza para continuar, y ella respondió, no de inmediato, pero respondió. Si hay alguien escuchando esta historia que está viviendo a la sombra de un hermano o hermana perfecta, quiero decirte algo. Tu valor no está determinado por comparación con otros. No importa cuántas veces te hayan dicho que no eres suficiente. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir inferior. La verdad de quién eres no depende de la opinión de otros. Y si estás enfrentando una injusticia, si conoces una verdad que nadie quiere escuchar porque contradice una imagen cómoda y perfecta, no te rindas. La batalla puede ser larga, dolorosa, solitaria.
Puedes perder amigos, familia, trabajo, dinero, pero al final, si perseveras, la verdad saldrá a la luz. Mi nombre es Beatriz. Tengo 62 años. Y esta es mi historia de cómo salí de la sombra de mi hermana perfecta y encontré mi propia luz. Una luz que tal vez no es tan brillante o llamativa como la que Gabriela proyectaba, pero es real, es honesta y es mía. La perfección que ves en redes sociales, en eventos de caridad, en familias que parecen ideales, frecuentemente es solo una fachada cuidadosamente construida. Detrás de esas sonrisas perfectas pueden esconderse los secretos más oscuros. Y a veces, la persona que todos ignoran, la que todos menosprecian, es la única con el coraje de exponer la verdad. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. No permitas que las comparaciones te roben tu paz. Y sobre todo, no permitas que el miedo al qué dirán te impida hacer lo correcto. La justicia puede tardar, pero eventualmente llega. Y cuando llega, trae consigo una paz que ninguna cantidad de dinero o aprobación social puede comprar. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima historia te mostrará que las apariencias siempre engañan. Y no te olvides suscribirte en el canal para que no te pierdas ni una sola historia. Que Dios te bendiga.